Buenos días, Roberto Carrillo aquí y continuamos con los estudios de los evangelios y hoy vamos a estudiar Mateo, el evangelio de Mateo, uno de los evangelios más increíbles, un evangelio bastante impactante, obviamente escrito por Mateo, ¿no? Sabemos que fue el autor. Y te voy a decir una cosa, que hay académicos que discuten todo, ¿no? Que Juan no escribió Juan, Mateo no escribió Mateo, que Lucas no era una persona real. Hay muchas cosas que muchos académicos quieren atacar. Y yo te puedo decir que sus razones no son buenas. Y obviamente si alguien estudia la Biblia sin fe, lo que va a ver y lo que va a concluir va a ser bastante diferente que alguien que estudia la Biblia con fe, ¿no? Aún en sus libros, en su tarea, están aprendiendo mucho de las teorías liberales, es decir, los que no creen con fe, los que lo miran y estudian e investigan sin fe. Para ellos no es posible que el Espíritu Santo tiene parte en esto. Entonces todo tiene que ser por hombre, no por ser humano. Y a veces van a llegar a conclusiones falsas. Lo bueno del texto que estamos estudiando es que presenta muchas de esas ideas. Lo malo es si te reta la fe y si te afecta tu fe, porque no debe afectar tu fe. Si te causa preguntas o dudas, por favor, hablan conmigo, escríbame y yo puedo hablar de eso. Y a lo mejor es una pregunta que muchos tienen, pero no todos escribieron. Pero sí es importante entender qué es lo que están diciendo los críticos liberales, ¿no? Los académicos liberales, para saber cómo contestar. Y te voy a dar ejemplos mientras que estamos estudiando de cómo cómo la diferencia lo miran los críticos liberales y los críticos conservativos, ¿no? Yo me considero un neo-ortodoxo, es decir, que yo creo en todo lo que dice la Biblia. Yo creo que el Espíritu Santo ha inspirado la Biblia, pero yo creo que los herramientas modernos que hemos recibido a través de este último siglo para estudiar la Biblia son buenos. Y no hay problema en descubrir que había otro origen o otra fuente de sacar información de Jesús. Está bien, porque el Espíritu Santo tiene muchas maneras de trabajar, ¿no? Muchas maneras. Entonces, continuamos con Mateo. El autor, Papius, en más o menos 130, dijo, Mateo compuso la logia en lengua hebrea. Nos dice que dos cosas. Uno, que Mateo escribió el Evangelio de Mateo y que lo escribió en hebreo. Y hay un gran argumento que originalmente fue escrito en hebreo o posiblemente arameo, porque, bueno, ahorita hablamos de eso. Ireneo, en terminando ya el segundo siglo, escribió Mateo, también publicó un evangelio escrito entre los hebreos en su propio dialecto, ¿no? Eso sería arameo. Mientras Pedro y Pablo predicaban en Roma y echaban los cimientos de la iglesia. Así que los apóstoles estuvieron en lugares diferentes, escribiendo en los idiomas que vivían o que conocían. Mateo no era como Pablo, educado en el griego, y no era como Pedro, que tenía Marcos para escribir todo eso. Mateo lo escribió y es muy posible en su idioma original, ¿no? ¿Cuándo fue escrito? Muchos estudiosos sitúan la fecha de Mateo entre 80 y 100, después de la destrucción del templo, ¿no? Y otros piensan más temprano, algunos 70, todos estos son expertos bíblicos, tan temprano como 50, ¿no? Yo no creo que pueda ser tan temprano. Y Kennard, nuestro maestro aquí en la Iglesia de Cristo Internacional, él piensa como 68, antes de la destrucción del templo, ¿no? Porque también no lo menciona y da advertencia. Aquí está un buen ejemplo
de cómo llegan conclusiones diferentes los académicos no creyentes y los académicos que creen en Espíritu Santo y en la Biblia. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo habla de la destrucción de Jerusalén, que va a venir, que va a llegar la destrucción pronto, ¿no? Los académicos que tienen fe, por supuesto, notan lo que dijo Jesús. Ahora, ellos podrían verlo y dicen, bueno, obviamente está hablando del futuro, entonces lo más probable es que Mateo fue escrito antes de la destrucción del templo, ¿no? Y por eso fue importante incluirlo en el Evangelio. Y los que fueron a leer el Evangelio o escuchar el Evangelio de Mateo, darles la advertencia que Jesús quiso darnos la advertencia, ¿no? Ahora, los académicos que no creen o no creyentes, ellos miran eso y dicen, obviamente fue escrito después de la destrucción del templo y de Jerusalén, porque ellos lo escribieron para hacer parecer que Jesús sabía, para poner una profecía, que lo escribieron porque ya había pasado, pero lo escribieron en el Evangelio para causar Jesús para ser un profeta, ¿no? Entonces, dos conclusiones bastante diferentes, ¿no? Porque uno tiene fe y otro no tiene fe. Y van a encontrar expertos, entre comillas, que no son creyentes. Entonces, van a poner teorías e ideas porque no creen en el Espíritu Santo, porque no creen en profecía, porque no creen que Jesús realmente hizo los milagros. Hay muchos seminarios donde aún los estudiantes no creen que la Biblia fue inspirada por Dios. Por eso, a veces hay una cultura en la iglesia anti-educación o anti-académico, porque piensan que no, solo van a destruir la fe de muchos. Si estás estudiando, estás tomando esta clase, tienes que tener la madurez de poder escuchar estas teorías y no ser robado de tu fe por estas teorías que presentan ellos. Pero es bueno saberlos, conocerlos para poder contestar las preguntas. El lugar que fue escrito Mateo. Tradicionalmente piensan que es Palestina, ¿no? Que era Jerome, lo confirmaba. Él escribió que vino de ahí. Otros dicen Antioquía. Algunos dicen que Transjordania, que todavía es la misma región. El lugar de la escritura no cambia la interpretación del Evangelio, ¿no? El hecho de que fue escrito o que posiblemente en arameo o hebreo, obviamente eso va a ser el Medio Oriente, ¿no? Algo escrito en Roma va a ser escrito en griego o latín aún, pero sí. Y Mateo tiene muchas frases muy judío, muy Medio Oriente, ¿no? Su manera de decir las cosas, su manera de hablar, cosas que no dice o que cambia aún. Por ejemplo, cuando habla del reino del cielo, Mateo dice reino del cielo. Los otros dicen reino de Dios. ¿Por qué? Porque los judíos no usan la palabra Dios, ¿no? Para ellos es casi pecando, ¿no? Como dicen en los 10 mandamientos, que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Bueno, por eso no usan ni la palabra Dios, aunque eso no es realmente su nombre, pero ni lo mencionan. Yo he visto cosas escritas por judíos y ponen las letras, primera y la última letra, pero no escriben las letras en medio para la palabra Dios, porque ni quieren escribir la palabra Dios. Obviamente, es un evangelio con una cultura muy fuerte del Medio Oriente, o se puede decir de los judíos, ¿no? Audiencia, judíos cristianos de la segunda mitad del siglo I, ¿no? De que probablemente había mucha necesidad
Y obviamente todos los evangelios, lo más probable, fueron escritos en la segunda parte del primer siglo. Había mucha necesidad. Los cristianos estuvieron recibiendo bastante persecución de los judíos y de los romanos. Entonces necesitaron ellos el ánimo, la inspiración. Los judíos cristianos necesitaron saber y tener la confianza de que Jesús era el Mesías bíblica, el Mesías de la Biblia. Por eso Mateo cita muchos versículos del Antiguo Testamento y las profecías, y siempre está probando que Jesús es el Mesías y notando que Jesús era un buen judío, ¿no? Jesús era el judío perfecto, en otras maneras. Muchas frases en hebreo, y es posible que Jerome tenía acceso a una copia del Evangelio de Mateo en hebreo. Ya no tenemos todas las copias que tenemos son en griego, están en griego. Utiliza la frase reino de los cielos, ya mencioné eso. Una frase muy judía. Y no toma el tiempo para explicar las costumbres. Recuerda, yo mencioné que Marcos explica las costumbres de los judíos. Obviamente hay gente escuchando que no entienden por qué lavan los platos o por qué lavan las manos o cosas así, o qué significa eso. Una de las cosas en la estructura que demuestra mucho que Mateo escribió esto y que la conexión que él está haciendo para los judíos es que Mateo está organizado en 5 partes, 5 discursos de Jesús. En el libro 1, aquí lo llaman libro, ¿no? O sección, pero vamos a llamarlo libro. En el libro 1 habla del discipulado, ¿no? El discurso, bueno, viene primero una narración, capítulo 3 y 4, y luego un discurso de 5 a 7, que es Sermón del Monte, ¿no? En libro 2 habla del apostolado, ¿no? Hay una narración, capítulos 8 y 9, y el discurso en capítulo 10. Jesús habla de la misión. En libro 2, ocultación de Apocalipsis, y 2 capítulos de narración, 11 y 12, y luego el discurso en capítulo 13. Parábolas del reino de Dios aquí. Y hay un cambio muy importante terminando aquí en capítulo 16 cuando preguntan, ¿quién dicen que soy yo? ¿No? Y Jesús dice, ¿quién dices tú que soy? Y Jesús, Pedro lo proclama el Hijo de Dios. Eso es el punto que todo cambia. Todo antes es estableciendo quién es Jesús y qué hace Jesús, y después todo es el camino a la cruz, ¿no? El libro 4 es administración de la iglesia, ¿no? Habla de la comunidad de Dios, la iglesia, el pueblo de Dios, el reino de Dios, ¿no? Libro 5, el juicio final, ¿no? Narración de capítulos 9 a 22, y luego un discurso de 23 a 25. Y un discurso grande, fuerte, picante, ¿no? Es un discurso escatológico, escatos significa el fin en griego, escatológico es el estudio del fin, ¿no? O apocalíptico, ¿no? Termina con una visión apocalíptico, ¿no? 27, 28. Y cada libro o cada sección, cada parte, ¿no? Termina con la frase, cuando Jesús terminó de decir estas cosas. Luego algo pasa y regresa a narración. No, esa es una frase que lo vas a encontrar al fin de cada uno de los libros. Entonces son 5 libros. Ahora mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué 5? ¿Qué hay? ¿Qué es tan importante de 5 libros? Algo muy importante. La Biblia de los judíos, el Torá, era 5 libros, ¿no? 5 libros. Por eso lo llamamos libros aquí, porque eran 5 libros, ¿no? Empezando con Génesis, la historia
y la ley de Dios. Entonces, obviamente está haciendo una conexión importante, ¿no? Es un libro apologética, es decir, que explica y ayuda a entender quién es Jesús, ¿no? Usa muchos versículos del Antiguo Testamento mostrando que Jesús en realidad es el Mesías, que Jesús es el que habla a los profetas del Antiguo Testamento. Y definitivamente este argumento es para los judíos, ¿no? Número 2, la iglesia es el verdadero Israel, ¿no? Y hace las conexiones de cómo debe ser el pueblo de Dios, que pronto que va a ser la iglesia, ¿no? Número 3, la vida justa es la indicación de la fe verdadera, ¿no? Una vida, la manera que vivimos la vida, con justicia, con amor, demuestra la fe de uno, demuestra su religión, ¿no? No solamente los leyes y obedecer las leyes. Jesús siempre está retando a los fariseos y a los saduceos en cuanto a qué es la fe verdadera, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios busca. Jesús siempre está usando versículos del Antiguo Testamento explicando estas cosas a ellos, corrigiendo teología falso que tenían los líderes de los judíos. Y bueno, en fin, por eso lo crucificaron. No, características. Aunque Mateo tiene 28 capítulos, obviamente, pero es realmente conciso porque es más bien las conexiones entre los discursos y no tiene tantos detalles como Marcos, aunque Marcos es mucho más corto, 16 capítulos, pero te da más detalle de lo que está pasando. Sabemos que Jesús estuvo en la barca acostada sobre una almohada, ¿no? Eso no lo dice Mateo, esos detalles no tenemos en los otros evangelios. Este evangelio, Mateo, es más conciso, mesiánico, ¿no? Como ya mencioné, Mateo toma el tiempo para conectar todas las profecías, mostrando que Jesús cumple la ley, que Jesús cumple las profecías, ¿no? En Mateo 8:7, un ejemplo. Esto fue para que se cumpliera lo que dicho por medio del profeta Isaías. Él asumió nuestras dolencias y portó nuestras enfermedades, ¿no? Mateo hace siempre conectando quién es Jesús con el Antiguo Testamento. Bastante universal, ¿no? Y no tiene las frases fuertes con los judíos. Es más sensible, ¿no? Más sensible. Eclesiástico. Habla de la comunidad de Dios, que va a ser la iglesia, ¿no? Lo prepara, ¿no? Cómo va, quiénes son y quiénes van a ser el pueblo verdadero de Dios. Didáctica. Mateo enfatiza a Jesús como maestro, rabí, ¿no? Mucha enseñanza en Mateo. Y por eso si miras al Sermón del Monte, hay mucho más detalle ahí en sus palabras. De Mateo recibimos mucho las palabras de Jesucristo. Si uno quiere estudiar qué enseñaba Jesús, Mateo es tu evangelio, ¿no? Sin embargo, Mateo usa 90% de Marcos. Es decir, que 90% del Evangelio de Marcos está en Mateo, ¿no? Y ya estudiamos eso con los problemas sinópticos. Lo que constituye aproximadamente el 50% de Mateo, es decir, que Marcos es 50% de Mateo y 27% de Mateo es material de Q. Ya estudiamos Q. Q viene de la palabra kel, que es origen o fuente en alemán, pero que había otra fuente de información de Jesús. 22% de Mateo es único de él, es decir, 22% de Mateo no lo encontramos en otros evangelios.
más de 60 citas directas del Antiguo Testamento. Obviamente, Mateo está haciendo muy a propósito, conectando el Antiguo Testamento, todas las profecías, probando que Jesús es el Mesías, el que cumple la ley. En su linaje, aquí en Mateo, es distinto. Este es la genealogía de Jesús, el Mesías, hijo de David, buen judío, hijo de Abraham, buen judío. ¿No? Ahí empieza, o ahí nos lleva, ¿no? Para conectar y hacer la conexión para Cristo, ¿no? Mostrando que Él es un judío perfecto. Y esto llega a María, la madre, el linaje de María, madre de Jesús llamado el Mesías. Así hubo 14 generaciones y es interesante cómo lo organiza y cómo lo usan. Eso es otro estudio, otro día. Hay mucha conexión a Moisés. El gran profeta del judaísmo es Moisés, más grande que todos los otros. ¿Por qué? Porque Moisés los trajo de la esclavitud, los llevó a la montaña del Dios, Sinaí, ahí hicieron el pacto con Dios para ser el pueblo de Dios. Ahí recibieron los 10 mandamientos a través de Moisés. Entonces Moisés es gigante en el mundo judío. Y Mateo demuestra la conexión de Jesús y Moisés. Hay mucha conexión. Bueno, Dios lo hizo. Dios hizo la conexión. Moisés es una sombra, dice, que del Mesías que va a venir. Nos planta la semilla de cómo va a ser Jesús, Moisés. Entonces, aquí podemos ver la conexión, ¿no? ¿Cuáles son las cosas parecidas, similares entre Moisés y Jesús? Fue profetizado por un presagio, ¿no? Había profecías de su nacimiento. El rey quería matar a Jesús, quería matar a Moisés. Moisés huyó de Egipto, Jesús tuvo que huir a Egipto, ¿no? Moisés y Jesús liberaron a su pueblo. Ambos salieron de Egipto. Moisés trajo la palabra, Jesús es la palabra. Moisés mostró el pueblo a Dios, mostró al pueblo de Dios, mostró al pueblo Dios, Jesús mostró al pueblo que Él era Dios, ¿no? Viviendo como Dios. Moisés era un levita hebreo, Jesús también era levita hebreo. Moisés recibió los 10 mandamientos de Dios en el monte de Sinaí. Jesús reinterpretó los 10 mandamientos de Dios en su sermón del monte, ¿no? Otro monte. Moisés llevó la ley y señaló el evangelio. Jesús cumplió la ley y es el evangelio, ¿no? ¿Ves? Todas las coincidencias no son coincidencias, son conexiones. Los israelitas experimentaron 400 años oscuros de esclavitud a Egipto hasta que nació Moisés y vino a rescatarlos. La nación de Israel experimentó 400 años oscuros de silencio de parte de Dios hasta que nació Jesús y vino a salvarlos, ¿no? Moisés atravesó el desierto y tuvo dudas ante Dios antes de comenzar su ministerio para redimir a los israelitas. Jesús atravesó el desierto y fue tentado por Satanás antes de comenzar su ministerio para redimir al mundo. Moisés era realista en Egipto, pero dejó su posición de poder para servir y salvar a un pueblo esclavizado. Jesús era realeza en el cielo, pero dejó su posición de poder para servir y salvar al mundo esclavizado, ¿no? Moisés era inconcebiblemente a la vez realeza y esclavo al mismo tiempo, siendo un príncipe pero también un hebreo. Jesús es inconcebiblemente Dios y hombre al mismo tiempo. Los dos son los dos, ¿no? Siendo el Hijo de Dios trascendente, pero también el Hijo del Hombre descendiente.
¿Ves? Tantas conexiones. Y hay más. Moisés dividió el mar rojo. Jesús calmó el mar de Galilea. Moisés eligió 12 espías y los envió a la tierra prometida. Jesús eligió a 12 discípulos y los envió a proclamar la tierra prometida más verdadera y mejor. El pacto de Dios se lo dio primero a Moisés. El pacto de Dios se finaliza con Jesús. Moisés es el autor de la ley. Jesús es el autor de nuestra fe. Moisés fue el primer mediador. Jesús es el mediador final. Moisés llevó el arca de alianza y el tabernáculo improvisado que contenía la presencia de Dios. Jesús es la presencia de Dios. No se limita a 4 paredes o a lugares santos. Moisés sostuvo un poste con una serpiente en él, y todos los que lo vieron se salvarían de las mordeduras de serpientes mortales. De manera similar, Jesús fue llevado en la cruz, y todos los que lo miren será salvo del pecado y el agujón de muerte de la serpiente. Tantas cosas, ¿no? Mucho que había conectando. Moisés inició por primera vez el Cordero Pascual para absorber la ira de Dios. Jesús es el Cordero Pascual final y definitivo que absorbió completamente la ira de Dios por el pecado de una vez por todas. El Cordero Pascual de Moisés era simplemente una sombra del Cordero Pascual de Cristo que iba a venir. Moisés convirtió el agua en sangre. Jesús convirtió el agua en vino. ¿No? Moisés no se casó con un judío completo, sino con un no judío que fue injertada en la herencia de Israel. Jesús se casará con la iglesia, que no es totalmente judía, sino también no judía, que fue injertada en la herencia salvadora de Israel. Moisés llevó a su pueblo a la tierra prometida. Jesús conduce a su pueblo a la mejor tierra prometida a un día, y un día nos llevará a la tierra prometida eterna, definitiva, el cielo. Entonces, ves, hay muchas conexiones y salen bastante claros. Salen en todos los evangelios, pero bastante claro en Mateo. Entonces, el evangelio según Mateo. El evangelio de los judíos y de los que teman al Señor, los creyentes en Dios. Un evangelio para ayudarles a hacer la conexión. Un evangelio semítico, del Medio Oriente, punto de vista de judíos, punto de vista de los que conocen el Antiguo Testamento, ¿no? Conecta a Jesús a los profetas, hace una conexión fuertísima. Los 5 discursos de Jesús hacen uno pensar en el Antiguo Testamento, en el Torá, y todas las conexiones, que hay muchas. Quién es Jesús y cómo era Moisés, una sombra del Jesús, del Mesías, que iba a venir un día. Y ellos lo sabían, ellos lo entendieron, y las profecías cumplidas en Jesús. Él cumple la ley. Eso está en Mateo 5. Él cumple la ley. Él cumple el judaísmo. Él nos enseña lo que es importante para Dios, lo que es realmente más importante. Y Él nos enseña que es la fe en Dios madura, no la fe en reglas, no la fe en solamente obediencia. Obediencia es buena, correcta, pero la fe en Dios requiere realmente algo mucho más importante. El amor, la justicia, la compasión. Él decía varias veces a los fariseos, vayan y buscan lo que significa deseo, amor, no sacrificio. Y él estoy hablando de lo que dijo Oseas en capítulo 6, versículo 8. Siempre enseñándolos, los regañaba en Mateo 23 de su hipocresía, y los dijo que se deben enfocar en
en las leyes más importantes, que son la compasión, la justicia y la fe o la humildad, ¿no? Siempre corrigiendo la religión que tenían los judíos, que tenían los fariseos, ayudándoles a entender y saber qué es lo que es realmente importante. Yo creo que para nosotros como cristianos, como ya discípulos, Mateo es muy importante, porque es fácil todos desviar, es fácil para todos caer en errores religiosos, y es fácil caer en ser un religioso. El mundo odia la religión, el mundo no respeta religiosos para nada. Si ves una película, casi siempre, si hay un religioso en la película, es una persona que juzga a todo el mundo, crítico del todo el mundo, una persona rara, que no es social, una persona mala, casi siempre en las películas. ¿Por qué? Porque así nos mira el mundo. Y todo eso viene de religión mala, de teología mala, de un entendimiento mal de quién es Jesús y qué significa ser su pueblo, ser sus discípulos. Mateo aclara todo eso y reta toda la mala religión, la mala teología, y nos enseña la religión correcta. Y nos enseña a Jesús que cumple la ley y que lo cumple con los mandamientos más importantes, ¿no? Entonces, ahí paramos con Mateo, buen camino. Gracias por estar este tiempo con nosotros estudiando la Biblia y aprendiendo de Jesús. Si quieres saber más, puedes ir a la página estudiar.laicc.net.